Bueno, hola, hola, ¿qué tal de nuevo? Porque vamos a continuar con el tema de la sexualidad. Lamentablemente estábamos haciendo el en vivo y grabando y se nos fue la luz, pero vamos a continuar porque este tema es apasionante. Realmente todos debemos de saber. Estamos hablando de que la sexualidad son características del ser humano que son psicológicas, biológicas, emocionales y obviamente pues culturales, sociales, entre otras. Bueno, hablábamos de la orientación sexual y del hecho de que nos referimos a la inclinación o preferencia de cada individuo hacia otro individuo, es decir, aquello que despierta su interés sexual. Se trata de uno de los aspectos de la sexualidad humana que a veces es un poquito más complejo y que es interesante conocer. Se clasifica en cuatro grandes orientaciones sexuales. La heterosexualidad, que es la atracción física y emocional por personas del sexo opuesto. La homosexualidad es la atracción física y emocional por personas del mismo sexo. La bisexualidad es la atracción física y emocional por personas de ambos sexos. La pansexualidad es la atracción física y emocional hacia las personas independientemente pues, de su sexo o de su género. Y cuando hablamos de género, nos referimos al rol y grupo social asignado a las personas según su sexo biológico, o sea, el sexo de nacimiento. Es una construcción cultural originada pues en la antigüedad, cuando surgió la división sexual, sobre todo en el ámbito laboral. Según esta, el género masculino o los hombres debían de ocuparse de la reproducción, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico. De esta práctica derivan los usos y costumbres. Por ello, el género se expresa en diferentes normas, símbolos y comportamientos sociales. Entre ellos, normas, por ejemplo, para vestir, para jugar, para actuar, normas de control o no, de la sexualidad, capacitación para el trabajo y distribución del poder. Quiero aclarar que todo lo que estamos hablando aquí es con el debido respeto, es informativo y sobre todo educativo. La identidad de género, llamada también self de género, se refiere a los roles de género con los cuales se identifican las personas y que guían su conducta. Puede ser independiente del sexo biológico y de la orientación sexual. A partir de esta idea se han formado pues las siguientes clasificaciones, aunque pues son muy polémicas, pero bueno, son las clasificaciones aceptadas hasta el momento. Hay una clasificación que se llama cisgénero, personas que se identifican con su sexo y género. Transgénero son las personas que no se identifican con el género asignado a su sexo. No binario son personas que no se identifican ni con hombre ni con mujer o se identifican con ambos. Se llaman no binario. A género son personas que no se identifican con ningún género. Hablar de sexo, identidad, asignación y roles de género es bastante complejo. El sexo, la identidad de género, la asignación y los roles de género, pues son conceptos interrelacionados que forman parte de la construcción social, de la identidad de cada una de las personas. El sexo, ay, un mosquito quiere que yo me lo coma. El sexo asignado al nacer es una etiqueta que se registra en el certificado de nacimiento. Esta se basa en factores médicos como por ejemplo hormonas, cromosomas, genitales, su cuerpo. La identidad de género, por su parte, se refiere a cómo una persona pues se siente,
en relación con su género y cómo lo expresa a través de su forma de vestir, por ejemplo, su comportamiento o otros aspectos personales. Los roles de género son expectativas sociales sobre el comportamiento, las características que se espera de las personas de un género determinado y cómo se desempeñen. La asignación de roles de género se refiere a cómo se espera que las personas se comporten o se presenten según su género. Es importante reconocer que la identidad de género, pues es un proceso que involucra la interacción entre la biología, la cultura, la sociedad, la religión, las creencias, entre otros. La identidad de género no se determina solo por factores biológicos, sino también está influenciada pues por la socialización, los estereotipos de género, que también pues a veces se transmiten a través de la familia, de la escuela, de la sociedad, de otros agentes sociales, incluso de la globalización y las redes sociales. La comprensión de estos conceptos es fundamental para pues, las construcciones sociales y de género que pueden perpetuar desigualdades y limitaciones en la vida de las personas. A veces lo que no conocemos y lo que no entendemos, pues nos da miedo, nos parece raro y no sabemos cómo funcionar o cómo manejar este tipo de situaciones. Lo que sí es básico es tratar a todas las personas con respeto. Y recordemos que la palabra respeto es no denigrar la dignidad del otro. El erotismo es un concepto que en ocasiones no se quiere abordar porque incluso está un poco mal visto que las personas lo aborden en algunos lugares del mundo, incluso está prohibido en algunas ocasiones. Pero este es un concepto que se refiere pues a la capacidad humana de sentir, de expresar, de tener creatividad, de despertar deseo y placer sexual. Proviene pues obviamente del griego eros, que pues eros representa el amor y el deseo. El erotismo se manifiesta a través de gestos, palabras, imágenes, actitudes, comportamientos, conductas que despiertan la excitación sexual, también las emociones y la sensualidad de la otra persona. A diferencia de la sexualidad, esta no se limita, ¿sí? Solamente, o sea, no se limita a procesos biológicos. El erotismo incluye emociones, incluso fantasías, vínculos íntimos entre personas y también puede variar según la cultura, el contexto, la religión. Bueno, es muy complejo. El erotismo, en pocas palabras, es la capacidad humana de sentir, expresar deseo y placer sexual. Se manifiesta a través de gestos, palabras, imágenes, actitudes o situaciones que resultan sugestivas, es decir, que no representan de forma directa el acto sexual. Cuando hablamos de educación e higiene sexual, podemos decir que es fundamental para la salud y el bienestar, sobre todo de los jóvenes, pero de todos los seres humanos. Eh, la ESI, por sus siglas, Educación Sexual Integral, proporciona información precisa, apropiada sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, lo cual es esencial para conservar la salud y sobre todo la supervivencia. Los temas cubiertos por la educación sexual integral, podemos decir, ay, perdón, es que me falla el internet. Podemos decir que incluyen pues el cuerpo, la anatomía, las etapas como por ejemplo la pubertad, la menopausia, también la menstruación, la anticoncepción, el embarazo, las infecciones de transmisión sexual, incluidas las enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Y bueno, es importante la educación sexual, sobre todo en los jóvenes, para desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas. Y recordemos que el respeto siempre inicia por nosotros mismos. Este es crucial porque al final de cuentas,
De ahí depende la toma de decisiones responsables, proteger nuestros derechos y cómo podemos afectar nuestro futuro. La higiene sexual es un aspecto crucial ya que promueve la salud, el bienestar de las personas. Y cuando hablo de bienestar también es que la toma de decisiones que nosotros tomamos de acuerdo a la higiene sexual tiene que ver con las consecuencias. La higiene íntima diaria es recomendada para mantener una buena salud sexual y prevenir enfermedades. Además, se deben de utilizar métodos anticonceptivos y acudir a atención médica en caso de sospecha de alguna enfermedad. La educación sexual es un proceso de toda la vida que comienza a la edad de 5 años, cuando suele comenzar la educación formal. La educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje que abarca aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales. Es muy importante tener en cuenta que no es nada más que una persona se vea bonita, se vea bañada, se vea arreglada. Tiene que ver con todo su historial, con todas esas situaciones que la persona pues ha ejecutado, con quienes ha andado y otro tipo de cosas, porque al final de cuentas, en ocasiones no nos fijamos con quién nos vamos a relacionar. Es importante reconocer que la sexualidad y la sexología reflejan pues la evolución cultural, social y científica del comportamiento sexual del ser humano desde que existe el ser humano en la antigüedad hasta la actualidad. Podemos mencionar que Mesopotamia y Mesoamérica eran lugares donde la sexualidad estaba vinculada fuertemente a la religión y a la fertilidad, con prácticas incluso rituales y leyes que regulaban la actividad sexual y también incluso la prostitución era una profesión legal y hasta respetada, ¿no? No como ahora que es mal vista. En Grecia, vamos a decir que en los siglos 8 antes de Cristo y hasta el 2 antes de Cristo, la sexualidad se consideraba pues como algo natural, aunque jerárquicamente estaba estructurada. O sea, la pederastía masculina era socialmente aceptada y también incluso hasta regulada. Y el matrimonio se centraba en la procreación. En la Roma antigua, por ejemplo, la sexualidad era parte integral de la vida social. La promiscuidad, pues era común, incluso hasta bien vista, yo creo. El adulterio sí estaba penalizado, pero pues la prostitución era legal y regulada. Entonces, no entiendo muy bien ahí, pero bueno. En la Edad Media, la Iglesia pues consolidó su poder, equiparando la teología con la ley civil. Se promovía la castidad y se consideraba el instinto sexual como demoníaco, reforzando el matrimonio monógamo y la moralidad sexual estricta. Aparecieron incluso ¿cómo se llaman? Los mencionados cinturones de castidad que le ponían. Lo malo es que eran nada más a las mujeres y se interpretaron las primeras enfermedades de transmisión sexual como castigos divinos. En el Renacimiento, vamos a hablar más o menos de los siglos XVIII y XIX. Se cuestionaron algunas normas medievales, pero persistieron actitudes puritanas, victorianas, entre otros. Términos como la masturbación eran considerados inapropiados y se culpaba pues como desórdenes físicos, incluso hasta mentales. Y bueno, Richard von Krafft-Ebing publica Psicología de la Sexualidad, Psicopatía de la Sexualidad, clasificando comportamientos sexuales y acuñando el concepto de desviación sexual. Y por su parte, Havelock Ellis aborda la sexualidad, pues ya desde la medicina, estudiando el comportamiento sexual del ser humano. Ya en el siglo XX, la sexología surge como disciplina científica en el año de 1974, ya con un enfoque multidisciplinario
y con el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud sobre su importancia en la salud integral. Por su parte, el autor Alfred Kinsey realiza encuestas pioneras sobre prácticas sexuales humanas, revolucionando la comprensión de la sexualidad. Ya para 1960 en adelante, William Masters y Virginia Johnson sistematizaron la respuesta sexual humana desarrollando técnicas para tratar difusiones sexuales. Su parte, Sherhide publica estudios sobre sexualidad femenina y masculina, enfocándose en experiencias y sentimientos más allá de lo que es el coito o el acto sexual. Helen Kaplan introduce pues el concepto de deseo sexual como fase de la respuesta sexual humana. Y bueno, ya en el siglo XXI, la sexualidad se concibe de manera más inclusiva, reconociendo pues una diversidad sexual, derechos humanos y la importancia del placer y la identidad individual. Siguen persistiendo muchos desafíos sociales, desafíos culturales, pero la sexología continúa avanzando con investigaciones sobre sexualidad, género, bienestar sexual, bienestar emocional, bienestar psicológico, entre otros. Vamos a decir así que ahorita vimos una línea del tiempo que nos muestra cómo la sexualidad pues ha sido regulada, estudiada, interpretada y reinterpretada a lo largo de la historia desde diversos puntos de vista, biológicos, fisiológicos, sociales, de religión, morales y pues hasta de ciencia y sobre todo de derechos humanos, reflejando cambios drásticos, significativos culturales, sociales y científicos. Bueno, es maravilloso estudiar la sexología, esta ciencia que estudia al ser humano, su comportamiento sexual, sus diferentes manifestaciones y todo esto visto desde pues una ciencia interdisciplinar. Y bueno, me despido de ustedes, muchas gracias. Les recuerdo que vamos a tener otros en vivos domingo a las 11:30 del día y también los lunes a las 6 de la tarde con el programa de radio. Vamos a estar hablando de menopausia. No se lo pueden perder.